¿Cómo armar un portafolio de inversión? Hola querido amigo o amiga, en este video te mostraré lo que es un portafolio de inversión, cuántos tipos hay y cómo armarlo a tu medida. Y primero que nada, vamos a definir lo que es. Es un paquete de acciones, bonos, monedas, fondos, bienes raíces u otros activos financieros. Todo en una combinación de diferentes porcentajes. Se pueden utilizar y combinar instrumentos tanto de renta fija como de renta variable. Lo que se busca al crear un portafolio de inversiones es principalmente repartir el riesgo, al combinar diferentes instrumentos que se utilizan para la inversión. También a esto se le conoce como diversificar la cartera de inversiones. Harry M. Markowitz, Premio Nobel de la Economía, es conocido como el padre de la teoría moderna de portafolio. Él estudió cómo los inversionistas concilian entre dos factores, riesgo y rendimiento, al momento de escoger entre inversiones de distintos tipos, y el proceso de selección depende mucho de las características del inversionista, como son capacidad de ahorro, el objetivo que se persigue al invertir, el plazo en el que se estará invirtiendo, la diversificación y, por último, el riesgo a asumir. De todos estos factores, en nuestro país y específicamente para ti, querido amigo o amiga, el de riesgo es el más importante a tomar en cuenta a la hora de elegir un portafolio, porque no es lo mismo el riesgo que está dispuesto a asumir un inversionista joven, supongamos que está en su segunda década de vida, y que puede tolerar cierto riesgo a la hora de elegir instrumentos que sean muy agresivos y especulativos, pues al paso de varias décadas, él se podrá recuperar si es que una porción grande de su portafolio llegase a caer. Por el contrario, un inversor que ya está en su cuarta o quinta década de vida, tiene por supuesto mucha menos tolerancia al riesgo, ya que en un corto periodo de tiempo, tal vez a mediano plazo, ocupe una parte o la totalidad de su inversión para poder lograr su retiro. Y es por esto que, de acuerdo a cada persona, se debe de elegir un portafolio específico que se ajuste a su medida. Se debe de elaborar como un traje que se manda a confeccionar con el sastre para que, a la hora de usarlo, no tengamos desagrados. También hay dos tipos de estrategias en cuanto a los tipos de portafolio, independientemente del o de los instrumentos empleados, y los tipos de estrategias son el de una estrategia activa y una estrategia pasiva. Y como siempre, para entender esto, te vamos a poner un ejemplo. A Pedro, que es joven, le gustaría tener mayores ganancias, por lo que su portafolio será de riesgo y estará conformado principalmente por acciones en emisoras tanto de alta como mediana capitalización, en empresas de alto potencial de crecimiento. Estas serían empresas como Apple, Facebook, Amazon, Tesla, etc. Y por otro lado, tenemos a Juan, que es su amigo. Por estar cercano a la edad de retiro, ha elegido un portafolio de gran diversificación en fondos. Esto será de mucho menor riesgo y su portafolio estará compuesto por fondos indexados o ETFs, como por ejemplo VOO, QQQ, VEA, VWO, etc. Ahora vamos a explicar lo de la estrategia activa y pasiva. Continuamos con Pedro. Como él sabe que usando una estrategia activa podrá tener mayores retornos monetarios a pesar de tener mayor riesgo, él lo que hará será, conforme haya subidas o bajadas en los precios de las acciones, se dedicará a monitorear diariamente el precio. Cuando las acciones bajan de costo, compra más, y cuando éstas suben de precio, las vende para poder obtener mayores ganancias. Esto hace que tenga muchas compras y ventas en el lapso inclusive de un mismo día, y aunque se generan grandes ganancias, si no se sabe cómo funciona el mercado, se tiene el riesgo de perderlo todo en cuestión de horas o minutos. Por el contrario, veamos a Juan, que es menos tolerante al riesgo. Como ya tiene un portafolio muy diversificado con ETFs, no hará una estrategia activa. Su estrategia será pasiva y tan solo se dedicará a ir comprando y acumulando más y más fondos indexados en su portafolio, haciendo tal vez solo compras una vez al mes.
Obviamente, sus retornos serán menores, pero estará mucho más tranquilo y relajado a lo largo de todo el mes. Su portafolio tal vez sufra los embates de las caídas económicas si hubiere problemas a nivel nacional o incluso mundial, pero si tiene un poco de persistencia, su portafolio tenderá a recuperarse en lapsos cortos o medianos de tiempo. Y también, sus caídas serán mucho menores a comparación de las de Pedro. Y finalmente, si observamos comparativamente, veremos que Pedro tendrá tal vez mayores ingresos monetarios a corto plazo, pero vivirá en un estrés constante y pagará mucho de comisiones por compras y ventas. Y a diferencia de Pedro, Juan podrá dormir tranquilo, sabiendo que solo hará compras, tal vez alguna venta al mes, sabiendo que su portafolio será mucho más estable y pagará casi nada de comisiones. Con esto, damos por concluida la explicación sobre lo que es un portafolio y tipos. De momento no ocupamos saber más. Lo que sí te voy a comentar es que no vayas a copiar el portafolio de grandes inversores. En algunos sitios web se puede consultar qué acciones tienen grandes inversores, como por ejemplo Bill Gates, Warren Buffett, George Soros, Charlie Munger, etc. Y no te recomiendo hacerlo, pues ellos tienen una gran cantidad de dinero muchísimo mayor invertido y tienen a muchos expertos balanceando continuamente sus inversiones. Una persona como tú o yo del tipo de inversionistas minoritarios no podríamos copiar con precisión a fondo sus portafolios por varias razones. Primero, no se disponen de acciones fraccionadas en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo que no iríamos a la par con el portafolio que vamos a imitar. Segundo, no todas las acciones de la Bolsa Americana o internacionales están listadas en el SIC, que es el Sistema Internacional de Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Y tercero, si lográramos copiar alguno de estos portafolios, la cantidad pagada en comisiones por compras y ventas acabaría con nuestras ganancias. Por esto, te repito que un portafolio es como un traje que el sastre te elabora a medida. El mismo pantalón no le queda a todo el mundo, por eso existen pantalones en diferentes medidas y estilos. Y con respecto a portafolios, pues hay una infinidad de sabores y colores. Por ejemplo, está el clásico 60-40, el portafolio toda estación de Ray Dalio, el portafolio permanente, el portafolio Swensen de David Swensen, el portafolio de inversiones en países en desarrollo y hasta portafolios que combinan acciones con Bitcoin u otras criptomonedas. Lo que te pido, querido amigo o amiga, es que no te quedes con el primero que veas. Primero determina qué tipo de inversionista eres para saber qué tipo de portafolio armarás, y luego investiga y aprende sobre diferentes tipos de portafolios. Esto lo puedes averiguar en los siguientes sitios web que verás en pantalla. Uno de ellos es Lazy Portfolio ETF y otro Portfolio Charts. En videos futuros te hablaré detalles sobre las ventajas, cualidades y desventajas de algunos tipos de portafolios de grandes inversores como los que te acabo de mencionar. Y como mero ejemplo, te voy a poner cómo se distribuyen algunos portafolios que son seguros y confiables para que te vayas haciendo una idea sobre cómo armar uno. Portafolio de Swensen. Este portafolio lleva un 30% de acciones en mercado totalitario, 15% de acciones internacionales, 5% de mercados emergentes, 30% en bonos intermedios, 20% de REITs o fibras como se les llama en nuestro país. Su autor es el jefe de inversiones del Fondo de la Universidad de Yale durante más de 3 décadas hasta su reciente fallecimiento en mayo del 2021. Manejó todas las inversiones de activos de Yale con un total de hasta $25.4 billones y él inventó junto con Dean Takahashi lo que se llamó posteriormente el portafolio de Swensen. La noticia de su éxito atrajo a grandes managers de Wall Street, así como universidades, donde se le ha catalogado a la altura de genios inversores como John Bogle y Peter Lynch. Su portafolio se puede replicar con la adquisición de tan solo 6 ETFs en diferentes proporciones. Los ETFs vienen siendo TIP, TLT, WEM, VEA, VNQ y VTI. Y con este portafolio se obtuvieron retornos promedio anuales de 11.8% desde 1999 hasta el 2009. Ahora veamos otro portafolio. Toca el portafolio toda estación de Ray Dalio, y que es muy fácil de replicar para cualquier inversionista principiante. Se conforma en las siguientes proporciones:
30% mercado accionario total, 40% bonos a largo plazo, 15% bonos de plazo intermedio, 7.5% de commodities o materias primas y 7.5% en oro. A este portafolio se le denomina como toda estación, pues no importa qué tendencia tenga la economía, ya sea que esté en toros, que es subida, o que se halle en osos, que es bajada, se supone que resistirá los embates a largo plazo. A este se le considera un portafolio de riesgo mediano y se puede replicar fácilmente con la adquisición de 5 ETFs, el VTI, TLT, IEI, GLD y GSG. Este portafolio en particular, en los últimos 3 años presentó retornos por 13.58%. Sin embargo, en un plazo mayor, por ejemplo a 20 años, su media ronda por el 7.99%. Y con esto, querido amigo o amiga, llegamos al final de este capítulo. Te pido que no te quedes con la información que te he dejado aquí, pues hay muchísima información para complementar tu conocimiento en el Internet. Incluso hay sitios web que te facilitan las herramientas para poder hacer pruebas sin invertir un solo peso y poder determinar qué resultados puedes obtener con determinado portafolio, como si hubieses invertido hace un año, hace 5 o hace 10. Esto te permitirá invertir con mayor seguridad, aunque siempre recuerda que resultados pasados no garantizan resultados futuros. Ejemplo de esto es la economía anómala que se vive en la actualidad, resultado de la pandemia. Pero de estas herramientas y cómo usarlas hablaremos en un video futuro. Y así, sin más, me despido deseándote éxito rotundo en tu desarrollo financiero. Hasta la próxima.